bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios que nos permita estar en este lugar. Yo le agradezco a Dios la oportunidad que me da nuevamente de poder compartir la palabra con ustedes. Y bueno, en esta hora yo les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias porque tú me permites a mí y a todos mis hermanos estar nuevamente reunidos aquí en tu casa. Yo te pido por favor, Padre, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra vida. Toma el control de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Habla a través de mis labios esa palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Yo te pido por favor, Señor, que quites todo estorbo, que quites todo aquello que no nos deja escuchar tu palabra, quita todo cansancio, toda indiferencia. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pido que me des autoridad para hablar tu palabra. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, hermanos. El pastor nos hablaba de esa serie de predicaciones que es crucificando nuestra carne, morir a nuestra carne, ¿verdad? Y bueno, el Señor quiere que nuestras vidas cada día entendamos que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra y que nuestra vida tiene que alumbrar y tiene que dar ese sazón, ¿verdad? Dios siempre que nos da una palabra nos la da para bien. Quiere que su pueblo se levante, que su pueblo se despoje de todo peso, ¿verdad?, que nos asedia. Él quiere que nos despojemos de todo. ¿Por qué? Porque hay una gran nube de testigos alrededor de nosotros, ¿verdad? Pero sobre todo, Dios quiere llevarnos a una vida como la luz de la aurora, de menos a más. Y Él siempre que nos da una palabra, nos la da para levantarnos, para enseñarnos cuál es el camino por el cual debemos andar. Él nunca nos va a dar una palabra para hacernos sentir mal. Él siempre nos va a dar una palabra para edificarnos, para darnos fuerza y porque quiere lo mejor para su pueblo. Es como ese padre, cada uno de nosotros somos padres y queremos lo mejor para nuestros hijos. Y queremos que nuestros hijos vayan por el camino correcto. Entonces, hoy vamos a ver un tema un poquito controvertido a lo mejor, ¿verdad? Pero que es un tema que a lo mejor algunos tienen esa duda de qué manera comportarnos. Hoy vamos a hablar acerca si es bueno que un cristiano tome, si es bueno tomar o no tomar, ¿verdad? Son preguntas que nos hacemos. ¿Será bueno que yo como cristiano tome? A veces hay gente o cristianos que dicen, bueno, no es malo que yo me tome una, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver a dónde nos quiere llevar la palabra de Dios. Y este tema, hermanos, ya tiene tiempo que me lo daba el Señor. Estaba yo haciendo aseo en mi casa y de repente venía esa palabra que quisiera que me ayudaran a abrir la Biblia. Es donde vamos a tener nuestro versículo para dar la enseñanza. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Pero antes de darle lectura, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Será bueno tomar o será malo tomar? Y decía a Alicia, bueno, a lo mejor si sé que no soy capaz de tomar una, pues me tengo que detener. El Señor nos habla acerca de el dominio propio, de dominar, de saber dominar nuestra carne. Entonces, si nosotros no somos capaces de decir no a la primera, o sea, cuando alguien nos invita, no somos capaces de decir no, creo que tampoco seremos capaces de poder decir, me tomo una, porque luego una nos lleva a la siguiente y a la siguiente, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice esto a través de la palabra de Dios. Vamos a ver que el Señor quiere enseñarnos a tener una vida
pues buena y de calidad a cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que nos dice en Efesios 5:18, y dice la palabra de Dios así: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Yo les decía que este mensaje ya tiene tiempo que el Señor me lo daba, y haciendo el aseo venía esta palabra a mi mente: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Y yo en ese momento decía: disolución, ¿qué es la palabra disolución? Y bueno, buscando qué era la palabra disolución, es separación, alejamiento, ruptura, desenfreno. Esa es la palabra disolución. Entonces, el Señor seguía hablando a mi vida a través de esta palabra, y me decía: mira, esta situación es algo que está agobiando al mundo entero, pero lo más triste que aún dentro de la casa de Dios, aún dentro de los que tememos a Dios, es una costumbre. Es una costumbre. Y quizá, decía nuestro pastor hace algunos días, quizás delante de los hombres pues no nos ven, ¿verdad? No saben lo que nosotros hacemos, pero el que ve todas las cosas es Dios. Entonces vamos a ver que hay mucha controversia en esto, porque muchos pudieran decir: bueno, pero Jesús tomó vino, ¿no? Jesús convirtió el agua en vino, y Jesús hablando en la palabra de Dios, cuando decían de Juan el Bautista y de él, decían que Juan no era tomador ni bebedor, ni comelón ni bebedor de vino, y que tenía demonio, y que Jesús era un bebedor y comelón, ¿verdad? Y decían los fariseos que pues no era agradable a Dios. Entonces mucha gente toman estas citas para poderse, ¿cómo se puede decir? Excusar de lo que podemos hacer, ¿verdad? Decían: es que Jesús tomó vino, es que lo hizo. De hecho, hasta en la boda de Canaán, Él convirtió el agua en vino. Pero ¿qué nos dice a través de la palabra, y qué nos dicen en los descubrimientos, o los que estudian más a profundo, los arqueólogos y la gente que estudia todos este tipo de eventos, ¿verdad? De sucesos en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ellos investigaban? Y nos damos cuenta que el vino que se toma hoy no es el vino que se tomaba en el tiempo de Jesús. El vino de hoy es una bebida casi 100% alcoholizada. Tiene más efecto de alcohol. Antes era el jugo de la uva, y que ese jugo de la uva lo llevaba, como la gente que quería tener más pues esa sensación del vino, lo llevaba a fermentar. Pero casi por lo regular era un vino, un jugo de uva, que no tenía mucho efecto de alcohol. Al dejarlo fermentar, la uva lleva a cabo se va llevando un proceso. Ese azúcar se convierte en alcohol, se empieza a convertir en alcohol, y a medida que tú vas procesando más la uva, la vas, porque bueno, yo investigaba, la uva en el pueblo de Israel tenían muchos viñedos. Era un pueblo que cultivaba mucho la vid, y ellos sacaban la uva y la machacaban, y ese jugo que salía era el jugo que ellos lo llevaban a un proceso. Ese proceso de irla llevando cada día más a sacar, quitaban ese jugo y lo pasaban a otras barricas, y así lo iba fermentando cada día. Quiero imaginarme como el tepache, que ponen esa fruta, y que cuando lo dejan, bueno, tiene un saborcito, que no es alcohol, pero tiene un saborcito, ¿verdad? El tepache. Pero a medida que lo van llevando a más fermentación, va adquiriendo un grado mayor de alcohol. Y algunos arqueólogos encontraban que el vino que se tomaba en el tiempo de Jesús, que el vino que más o menos tomaban ellos era como un tipo vino tinto.
tanto porque usaban la uva roja, y al machacarlo quedaba un color como moradito o color rojo, que hablaba por eso Jesús cuando está en la cena dice, este es mi sangre, ¿verdad? Cuando toma el vino, o cuando nosotros tomamos en la cena del Señor el vino, se nos dice, esta es mi sangre, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, a lo mejor podríamos decir, se contradecirá la Biblia, porque bueno, vemos que Jesús convirtió el agua en vino, pero vamos a ver que, como les estaba diciendo, el vino de antes no era como hoy, era un tipo de jugo, de uva, pero también cuando se dejaba fermentar, lo llevaban para un uso médico, y para un uso de purificación. Cuando dejaban, acuérdense que en el tiempo de antes no había la tecnología que hay hoy en día, y que el agua no era tan pura como hoy la bebemos. Hoy vamos a donde nos venden el agua y ya tiene un proceso de purificación, porque tiene bacterias. O a veces nosotros para limpiar o purificar alguna verdura usamos el clarasol. En aquel tiempo no existía el clarasol, no existían otro tipo de cosas más que el vino. Entonces, cuando ellos tomaban a su agua, era purificada con un poco de vino para quitarle las bacterias. Entonces, se puede decir que el agua que ellos tomaban tenía un poquito de vino, de alcohol, pero no era con el propósito de embriagar, sino con el propósito de purificar el agua, de limpiar el agua y matarles los gérmenes. Cuando vemos en el vino de Jesús, en las bodas de Canaán, era un vino no adulterado, era un vino no alcoholizado, era el jugo de la uva, ¿verdad? Y nosotros vemos que también el Señor nos habla de esta controversia que tenían los fariseos y que le decían de Juan el Bautista y de Jesús. Pero aquí muchos pueden decir, bueno, es que dice ahí que era un comedor y bebedor de vino. Él estaba solamente repitiendo lo que los fariseos decían de él. Ustedes dicen que Juan no come ni bebe y que tiene demonio. Y dicen de mí, y ustedes dicen, no que Jesús lo fuera, ustedes dicen que soy un comedor y bebedor de vino. No que lo fuera. Los fariseos siempre estaban poniendo en duda la vida de Jesús, la reputación de Jesús, siempre estaban poniendo en duda lo que Jesús era. Y lo mismo de Juan. Pero vamos a ir viendo, hermanos, qué es lo que nos quiere dar a entender el Señor con este mensaje. Ciertamente, cuando nos habla de poner disolución, es una separación de nosotros con Dios. Él quiere que nosotros aprendamos que hoy en día el alcohol que se presenta en nuestra mesa es un alcohol que nos puede llevar a perder los 5 sentidos. Es un alcohol que nos puede llevar a embriagarnos. Y cuando yo buscaba la palabra embriagar, cabe destacar que la borrachera o embriaguez es un trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales. O sea, como que la persona que empieza a ingerir vino, llega un momento en que ya no está en sus 5 sentidos, sino que pierde la noción de su conciencia, aún de su estado físico, ¿verdad? Porque vemos en la calle gente que va tomada y va de un lado a otro, o sea, moviéndose de un lado hacia otro. Y cuando hablamos de una persona que se embriaga o una persona borracha, ¿qué será una persona borracha? ¿Usted qué entenderá por una persona borracha o que se embriaga? Una persona que no está en sus 5 sentidos. Y cuando hablamos de una persona borracha, ¿qué nos imaginamos? ¿Una persona que siempre tiene ese estilo de vida? ¿Usted qué entenderá? ¿Qué será esa persona borracha? Una persona que siempre está, porque decimos, ahí va ese borrachito, ¿no? Así decimos. ¿Mandé? Que siempre está en ese estado. Casi por lo regular tenemos la definición así, ¿verdad? Porque luego decimos, ahí va ese borrachito, ay, mira ese borrachito, ay, mira a este señor. Entonces, cuando yo investigaba, cuando una persona es borracha,
no es esa persona que ya tiene el estilo de vida. Una persona borracha o ebria es una persona que después de una o dos, porque hay gente que se toma una y ya se alcoholizó, o dos y ya se alcoholizó, o tres, y ya tiene ese efecto de efecto alcohólico, ¿verdad? De embriaguez. Entonces, una persona desde el momento en que se toma una y ya le afectó ¿cómo le puedo decir? Sus sentidos, ya estamos hablando de una persona ebria o una persona borracha. Entonces, tenemos nosotros la idea de que una persona borracha o ebria es la que tiene el estilo de vida así, pero no, esa es una persona alcohólica. Ya la persona alcohólica es aquella persona que ese es su estilo de vida. No es una persona que nada más es la alcohólica, y la persona borracha es aquella persona que ha perdido el control, sus 5 sentidos, aún desde la primera. Entonces se le llama ya una persona borracha o ebria, o que está embriagada. Pero una persona alcohólica es aquella que ya tiene su estilo de vida, que ya lo ves tú diario, y así vive. Esa es una persona alcohólica. Entonces hay una gran diferencia. Entonces a veces pensamos y decimos, yo no soy una persona borracha, o yo no soy una persona que se embriaga. Desde el momento en que decimos que se tomó una y se perdieron los 5 sentidos, esa persona ya se embriagó, ya es una persona que perdió el control de sus 5 sentidos. Pero ¿a qué nos quiere llevar Jesús con esto, hermanos? ¿A qué nos quiere llevar? Que nuestra vida debe de ser mejor. Era algo que Jesús quería dejar bien claro en su palabra. Quería dejar bien claro, y él sabía que el pueblo que a él le servía no tenía que tener este estilo de vida. Nosotros, por ejemplo, lo vemos con Sansón. Sansón fue un hombre que fue escogido por Dios, aún Juan el Bautista también, que fueron escogidos por Dios para servirles aún desde el vientre de su madre. Dios los había escogido. Y al darles a sus padres la noticia, les dijeron, ustedes tienen que evitar tomar vino, no deben hacerlo. Ni ellos deben hacerlo, ni vino, ni sidra. ¿Por qué? Porque son nazareos. Estaban en el nazareato. ¿Qué entendemos como nazareo? ¿Qué era una persona nazarea? No de Jesús de Nazaret. Nazaret era de lugar. Eran gente que estaba consagrada, dedicada para Dios. Nosotros vamos a ir descubriendo si a nosotros nos es permitido hacerlo. La palabra de Dios nos dice, todo te es permitido hacer, todo te es lícito hacerlo, todo, pero no todo te conviene y no todo te edifica. Y vamos a ir viendo que nosotros somos un pueblo consagrado para Dios. Nosotros como cristianos somos un pueblo consagrado para Dios, dedicado para Dios, y que al pueblo de Dios, Dios le evita que tenga este estilo de vida. ¿Por qué? Vamos a ver el caso de Nabat y Abiú. Estos eran sacerdotes. Vamos a buscar en Levíticos, capítulo 10. Levíticos, capítulo 10. Y voy a darle lectura del 1 al 3 y luego del 8 al 11. Y dice la palabra de Dios aquí, así. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. ¿Por qué moriría Nabat y Abiú? ¿Por qué usted cree que murieron? Dice que presentaron fuego extraño delante de Jehová. Pero ¿qué sería? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Que los consumió, que salió fuego y los consumió.
La respuesta nos da la palabra de Dios ahí en el versículo 8, ahí mismo. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Quiere decir que Nabat y Abiud, cuando entraron a ofrecer sacrificio a Dios, iban en un estado de embriaguez, iban en un estado que habían consumido vino y no estaban haciendo correctamente las cosas. Era un pueblo que había estado consagrado para Dios. Sabemos que los sacerdotes y los levitas eran consagrados para Dios y que a ellos no les era permitido hacer estas cosas. Pero el Señor en el versículo 8 nos da la respuesta, donde nos dice, desde ahora tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra. Dice, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces a los hijos de Aarón se les dijo, a todos los sacerdotes, que no tenían que tener este estilo de vida de vino y de sidra. Generación perpetua tendría que ser. ¿Por qué? Porque una persona que no está en sus 5 sentidos no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Una persona que está bajo la influencia del alcohol puede cometer muchos errores. Y a través de tener esta situación puede llevarlos a no entender qué es lo bueno y qué es lo malo, hasta dónde puedo llegar y qué no hacer. Y el Señor les dijo, esto es para siempre, perpetuo, para siempre. Y ellos eran sacerdotes. Ahora, ¿nosotros qué somos delante de Dios? ¿Qué nos ha constituido Dios? Reyes y sacerdotes. Imagínense que nuestras vidas tuvieran este estilo de vida, aunque fuera una, pero ya con una me emborraché, ¿verdad? No voy a saber distinguir entre lo que estoy haciendo bien y entre lo que estoy haciendo mal. Que también nosotros sabemos que el pueblo de Israel, bueno, no tenía, mucha gente lo hacía, las naciones de afuera lo hacían, ellos sí tenían esas costumbres, ellos sí llevaban la uva y la fermentaban hasta llevarlo a altos niveles de alcohol. Pero al pueblo de Israel les decía, ustedes no pueden hacer lo mismo que hacen las naciones, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que ser un pueblo que glorifique mi nombre. ¿Era difícil para ellos? Sí era difícil para ellos. ¿Tomaban vino? Sí lo tomaban, pero cuando estaba en el estado del agua para purificarse. El agua era purificada con el vino, pero no era como echarle hoy, si usted va a tomar agua y le echa unas gotitas de cloro al agua, ¿verdad? Para que se purifique. Lo mismo hacían en ese tiempo, echaban un poco de vino para que el agua que ellos tomaran fuera purificada, ¿verdad? Y no les hiciera daño a su estómago. Ahora, nosotros vemos, hermanos, que el vino es embrutecedor y el vino nos puede llevar a tener, hay peligros en la persona que toma vino, ¿verdad? Vamos a ver la palabra de Dios. Primeramente nos habla que, vamos a ver ahí en traducción lenguaje actual, hermano Jetzael, vamos a estar viendo Proverbios, ahí en 31, 4 al 7. Proverbios 31, del 4 al 7. Voy a darle yo lectura y ahorita nuestro pastor nos lo va a leer a traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios así: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y pervientan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídanse de su necesidad y de su miseria no se acuerdan más.
Vamos a ver lo que nos dice la traducción lenguaje actual. No conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor, no sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dales licor a los que están por morir y vino a los amargados, que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Bueno, aquí nos dice un poquito más claro, ¿verdad? A los reyes, aquí decía una exhortación a un rey: no bebas vino, porque no sea que estando ya en ese estado de ebriedad te olvides de la ley, te olvidas de la ley y la perviertas y hagas como tú quieres y no como la ley establece. Pero también le dice que ¿para quién es el vino? Para los enfermos, para los pobres y ¿para quién más? Para los amargados también. Había unas exclusiones o que la gente podía tomar vino, pero era cuando el Señor le habla, bueno, Pablo le dice a Timoteo: toma para salud de tu estómago. El vino en aquel tiempo también era sanidad, también era para curar, para quitar problemas del estómago. Y Timoteo tenía problemas de salud y él tenía que estar bajo este tratamiento médico, no porque lo quisiera hacer, sino porque era un tratamiento médico. Era sanidad, el vino sanaba, el vino alegra, el vino también alegra, pero también el vino dice que era para los de amargado ánimo, para los que están amargados, para aquella gente que en medio de su dolor quiere olvidar las penas. Hoy escuchamos gente que dice: voy a tomar para olvidarme de mis problemas. Y no solamente estamos hablando de gente que toma, sino gente que se droga, gente que tiene algún vicio, ¿verdad? Que lo hacen para olvidarse de su situación actual o de lo que están viviendo. Y dice que el vino no es para los reyes, sino para la gente que vive en amargura, para gente que lo quiere hacer porque quiere olvidarse de los problemas y de las situaciones. ¿Nosotros qué seremos? ¿Somos reyes? La Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, si somos reyes y sacerdotes, también nos dice: no es para ustedes el vino, no es para ustedes. Ustedes son reyes y sacerdotes. No sea que estando en una actitud de embriaguez tuerzan la ley de Dios, o hagamos cosas que después nos lleven a una situación triste. Hoy podemos ver que una persona que vive en estado alcoholizado, bueno, a mí me ha tocado ver algunos casos, por ejemplo, algunos vecinos que ya estando en una actitud de alcohol, o sea, alcoholizados, terminaban en enfrentamientos y terminaban por golpearse los hijos con los padres, agarrarse a golpes y olvidarse de esa ley de honrar al padre. Y estos hijos pues terminaban golpeando a sus padres, agarrándose al tú por tú. Y oí de otro también que ese mismo vecino, en una actitud de embriaguez, él tenía ya muchos resentimientos en su corazón. Y en una ocasión se encontró con una persona que él había tenido un conflicto anteriormente. Y en estado normal dijeron: bueno, vamos a hacer las paces, que se olvide todo y pues vamos a ser amigos. ¿Y qué tal si para celebrar se fueron a tomar? Y ya estando en ese estado de alcohol, alcoholizados, dice, bueno, nos fue la noticia de lo que nos enteramos. Este muchacho empezó a recordar lo que le hacía, lo que le había hecho. Y en su borrachera empezó a tener enojo, empezó a acordarse de todas esas cosas y empezó a pelear con esta persona, con otro igual que él, un jovencito. Y terminó él por matarlo. Y no solamente lo mató, sino que primero lo agarró con un mazo, lo mató y después agarró un cuchillo y lo destazó,
lo hizo cachitos. Después quiso envolverlo y llevárselo de ahí, pero bueno, fue descubierto y tuvo que ir preso, ¿verdad? Este joven en un estado de alcohol. Hoy vemos que el vino que se vende lleva a las personas a un trastorno, a una vida equivocada. En medio del alcohol te puede llevar a pleitos, te puede llevar a celos, te puede llevar a adulterios, te puede llevar a fornicación, porque lo que produce el alcohol es un estado de emoción, cambia tus sentidos, te emociona, te da gusto, te alegra y piensas que todo lo puedes, que todo lo necesitas hacer. Y mucha gente en este estado de alcoholización pues lleva a cometer los peores pecados. La Biblia nos habla que el primero que se embriagó que fue Noé. Noé fue el primero que cultivó viña y que empezó a hacer pues tomó él después del diluvio, y dice que estando en su estado alcoholizado, quedó todo desnudo y tirado, porque una persona que se alcoholiza pierde los sentidos y después queda tirado en la calle o donde esté, ¿verdad? Y dice que Noé terminó tirado en el suelo, pero desnudo, y uno de sus hijos, Cam, lo vio desnudo, y en vez de que él perdiera su mirada de su papá, él corrió y le avisó a sus hermanos y les dijo la situación de su padre. Y sus otros 2 hermanos, para no ver la desnudez de su padre, dice que iban de espaldas con una cobija para tapar a su papá. Vemos que a través del alcohol podemos tener diferentes efectos. Aquí Noé terminó perdiendo sus 5 sentidos, y a causa de este trastorno de alcohol, uno de sus hijos recibe una maldición. Le dijo: maldito seas Canaán, ¿verdad? Y nosotros vemos que los cananeos, que la descendencia de Cam fue una descendencia que vivió en la depravación sexual, por eso fue destruido. ¿Qué vendría a su mente de este joven cuando vio a su padre desnudo? ¿Qué es lo que él empezó a imaginarse? Y Cam, nosotros vemos que sus descendientes tuvieron una vida de depravación sexual. La Biblia nos habla ahí en el libro de Levíticos que le dice al pueblo de Israel: no hagas conforme a las costumbres de los cananeos, ni de los fereceos, ni de los heteos. ¿Por qué? Porque era gente que tenía costumbres depravadas. Se llegaba el hijo con la madre con los hijos se metían con las esposas de su padre, ¿verdad? La nuera con el suegro, ¿verdad? Había una mezcla, no respetaban la vida de los que estaban a su alrededor. Tenían un estado de depravación sexual. Empezaron a acostarse con hombres con hombres, ¿verdad? Tuvieron la costumbre de tener relaciones con animales, el bestialismo. Y empezamos a ver que la gente que empieza a tener este estilo de costumbre lo puede llevar a ese tipo de situaciones. Hay gente que por una sola vez engañó a su mujer, o una mujer por una sola vez, perdiendo los 5 sentidos, engañó a su esposo, por no tener esos 5 sentidos y entender que lo que estaba haciendo era incorrecto. Y después se vuelve un estilo de vida. Hay gente que no solamente por el momento de emoción del alcohol y de la embriaguez le invitan droga, y después de la droga pues se empieza a hacer una adicción. Entonces nosotros nos damos cuenta que una persona que no era alcohólica lo hizo ¿por qué? Por la primera copa que se tomó. Porque una persona no es alcohólica porque nace siendo alcohólica. Es una persona que un día tomó la decisión de tomarse una sola, y le gustó.
Lo mismo la gente que se droga o la gente que es dedicada, que le gusta mucho el cigarro. Lo probó una vez y se le hizo un estilo de vida. Y hoy vemos que esa gente que lo hizo por una sola vez, ahora viven en un estado de alcoholismo y que no pueden salir de ahí, o de un estado de drogadicción y no pueden salir de ahí, o no pueden dejar de fumar. Y esto es a lo que Dios nos quiere llevar, a que tengamos cuidado y que tú vas a decidir lo que quieres para tu vida. El Señor te muestra y nos dice a ti y a mí que a nosotros como reyes, como sacerdotes de Dios, no nos es permitido hacer esto, para que podamos distinguir entre lo que es bueno y entre lo que es malo, entre lo limpio, lo puro o lo profano, que sepamos bien distinguir las cosas. Pero si nosotros tenemos este estilo de vida, no vamos a poder distinguirnos entre la demás gente. Vamos a ser igual que las demás gentes. Pero además nos va a traer consecuencias a nuestra vida, tanto físicas, como nos va a enfermar, como también nos puede llevar a perder todo. Y esto lo podemos ver en el caso de el hijo pródigo. Él recibió una herencia y la Biblia nos habla que él fue y malgastó todos sus bienes, en todo cuanto había. Entonces podemos hablar de vino, de mujeres, de viajes, de todo lo que se le antojaba, lo pudiera gastar. Entonces nosotros estamos viendo que el alcohol puede llevarte a perder todo. Una persona que necesita estar tomando, ustedes conocieron a Oscar, una persona que trataba de dejar el alcohol pero no podía, y que a veces era más fuerte comprarse una botellita de alcohol que llevarle leche a su hijo, a su hija o a su esposa. Y era una situación que llevó a una ruptura de matrimonio por el alcohol. Porque una persona que se alcoholiza solo piensa en ella, solo piensa en sus gustos, en lo que puede satisfacerlo, y empieza a descuidar a su familia, empieza a tener problemas con su familia por el abuso del alcohol o por el abuso de las drogas, porque ellos sienten una necesidad muy grande de llenar su cuerpo. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros que no caigamos en ese tipo de cosas. Una sola copa te puede llevar a muchas cosas, a equivocarte, ¿verdad? Y el Señor dice, tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo que yo te escogí, para que seas la nación que yo quiero. No quiero que te contamines, has sido consagrado para mí, dedicado para mí. Esto es algo triste, hermanos, porque el Señor me hace ver que muchos que se dicen cristianos tienen estas prácticas, tienen este estilo de vida. Había un pastor que le decía a su oveja, le decía, yo no te vengo a regañar si tomas, lo que te vengo a decir es que no lo hagas enfrente de la gente, escóndete, que la gente no te vea, cómprate la cerveza y métete a tu casa, cómprate el alcohol y métete a tu casa. Pero te sales a la calle y te compras. Ese era el consejo que le estaba dando un pastor a su oveja. Pero se le olvidaba que a lo mejor no lo iba a ver la gente, pero lo iba a ver Dios. Y que esto es triste, hermanos, esto es triste, porque nosotros tenemos que morir a nuestro yo. Yo les aseguro, todos hemos pasado por esto, yo fui una de ellas también. Yo no les voy a decir, yo nunca lo hice. Yo tomé en el tiempo que estuve alejada de Dios. Y una vez me acuerdo que vi a mi hijo Juan, unos 4 años, 5 años, y con las gentes que nos reuníamos para tomar, tenían niños pequeños como nosotros. Y ellos, vi a mi hijo que junto con todos los niños se abrazaban, como los grandes, cuando ya estaban tomados, se abrazaban y que no podían caminar y se iban para acá y para allá, y agarraban las botellas y se las empinaban. No que trajeran vino los niños, sino que ellos estaban imitando lo que los grandes estaban haciendo. Y cuando yo vi esa escena, el Señor trajo a mi mente, ¿tú quieres eso para tu hijo? Y Dios
redarguía mi corazón, pero yo no quería entender. Y yo decía, ya no voy a tomar, ya no voy a tomar. Pero yo no pude por mis propias fuerzas, porque el tomar, hermanos, me estaba llevando a un estado, no de ser ya una bebedora ocasional, era que ya hasta entre semana anhelábamos el tomar. Fines de semana era de regla, tenía que ser. Y eso nos llevaba a una escasez económica, a problemas, a tener ideas que no teníamos que estar pensando. Entonces el Señor hablaba a través de los ejemplos que yo veía en mi hijo, pero yo no entendía lo que el Señor quería hablar a mi vida. Pero yo decía, ya no lo voy a hacer. Y para la próxima semana me decían, tómate una. No, ya no. O sea, no tenía ese dominio propio. Yo decía, no. Y me decían 2 o 3 veces, bueno, una. Yo decía, una. Pero ya esa una ya no se iba a convertir en una, sino en una borrachera. Entonces no podía dejar de tomar. Hasta que el Señor tengo un encuentro personal con Dios, Él trata fuertemente con mi vida, y yo le dije, quiero dejar de hacer esto. Quiero dejar de hacerlo. Porque sé que no me está llevando a ningún lugar, mucho menos un ejemplo para mis hijos. Mucho menos. Y el día de mañana pensaba yo, y el día que mis hijos crezcan, ¿con qué autoridad les voy a decir, no lo hagas? Si yo estaba haciendo lo mismo. ¿Con qué autoridad? Después tuve que decirle a mis hijos, y tenía la autoridad de poderles decir, ¿cuándo lo he hecho? ¿Cuándo me has oído decir groserías? ¿Cuándo me has visto tomar? ¿Cuándo me has visto hacer esto? Lo pasado fue, ellos quizá a lo mejor y ni se acuerden porque eran pequeños, pero cuando ya tuvieron la memoria, no tuvieron de mi vida el que decirme lo haces. ¿Y con qué autoridad me dices que yo no lo haga? Porque hoy los hijos no se fijan si son los papás y no se les debe cuestionar. Los hijos dicen, pues tú también lo haces, entonces yo también lo voy a hacer. No tienen el decir, bueno, yo no tengo por qué juzgar a mi padre ni a mi madre. Pero bueno, el Señor nos habla, hermanos, que el vino tiene muchos problemas. Vamos a ver Proverbios 23, del 29 al 35. Dice la palabra de Dios así: ¿para quién será el ay? ¿Y para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos miran cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Me puedes leer esa traducción? Bueno, en esta traducción, a grandes rasgos, les digo lo que decía en esto. Decía, ¿por qué queréis traer los ojos amoratados? ¿Por qué queréis estar peleando todo el tiempo cuando estás bajo la influencia del alcohol? ¿Por qué querer estar pensando en el vino? Cuando lo ves, dice, cuando rojea, a muchos hasta se les hace agua la boca, decir, ay, y más si hace mucho calor y se les antoja, ¿verdad? Dice, ¿por qué estar pensando en esas perversidades que te traen dolor, que te van a traer problemas, que te van a traer situaciones angustiantes? El Señor nos dice, hermanos, que ciertamente
los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Vamos a ver qué nos dice ahí en Gálatas 5, 19 al 20. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, nos está hablando, hermanos, que los borrachos, y ya vimos que era una persona borracha, una persona que aún tomándose una ya se alcoholizó, ¿verdad? Perdió sus 5 sentidos, se convierte en una persona borracha o ebria, y que la que tiene el estilo de vida es una persona alcohólica. La palabra de Dios nos dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y dice: no sea que te empieces a juntar en estos últimos tiempos a comer y a beber con los borrachos, y venga tu Señor y te encuentre haciendo así. El Señor nos dice que nos guardemos de todas estas cosas. El corazón alegra, el vino alegra, perdón, el corazón. Pero el Señor, cuando toma la cena y que toma vino, Él siempre hacía como una alegoría de todas las cosas, o parábolas, dando un ejemplo. Cuando ellos toman el jugo de la vid en la Santa Cena, Él está dando a entender que ese vino era el que purifica, el que sana, y el que da vida, y el que alegra. Y el único que puede hacer esto es Dios, el que te puede dar vida, el que puede alegrar tu corazón, el que te puede sanar, el que te puede purificar. Por eso Él daba ese ejemplo de la copa de vino, ¿verdad? El vino es mi sangre, que por vosotros es derramada. Esa sangre que nos iba a purificar, esa sangre que nos iba a limpiar, esa sangre que nos iba a hacer diferentes delante de Él. Cuando Él da esto a nuestra vida, ¿verdad? Es como un ejemplo de todo lo que el vino puede hacer, dando como la perla de mayor precio, como cuando nos da una parábola el Señor, ¿verdad? Como la luz del mundo, como la sal de la tierra, así decía del vino. El vino da un ejemplo Él, que el vino alegraba. Y el único que puede alegrar tu corazón es Jesucristo. Entonces, hermanos, usted y yo tomamos la decisión, ya nos enseñó el Señor, que esto a los que sirven al Señor no nos es permitido. Porque no sea que desviemos la ley, y no sea que ofrezcamos fuego extraño delante de Dios y seamos consumidos. Tenemos que estar en nuestros 5 sentidos para saber bien por dónde andamos, qué es lo correcto. Una gente que empieza a tomar ya después dice: no es tan malo, no es tan malo. Sí es algo que te va a llevar a equivocarte, hermanos, porque va a llegar un momento que contristas al Espíritu Santo y no vas a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice: a ti no te es permitido hacerlo. Tú tomas la decisión y dice el Señor: todas las cosas te son permitidas hacer. El Señor dice, cuando habla ahí en Eclesiastés, dice el Señor que cuando le habla a los jóvenes, y bueno, nos habla a nosotros, ¿verdad? Que podemos estar en nuestro corazón todas estas cosas, pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que son cosas que nos pueden traer problemas a nuestra vida y que nos pueden llevar a tener un estilo de vida alcoholizado, y que la gente que tiene este estilo de vida no heredará el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿por qué dejar lo precioso por lo vil? Entonces vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú quieres la excelencia en tu pueblo.
quieres lo mejor para nosotros. Tienes tanto cuidado, Señor, y por eso te agradezco, porque nos enseñas que somos especiales para ti, que somos un pueblo especial, que somos un pueblo que tiene que anunciar las virtudes. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Ayúdanos a quitar todo aquello que te ofenda de nuestra vida. Ayúdanos a guardarnos de las costumbres del mundo. Ayúdanos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú quieres lo bueno para nosotros. Quieres que tus hijos, Señor, no destruyan su hogar. Quieres que tus hijos no se enfermen. Quieres que tus hijos no carezcan de nada por causa del vicio. Gracias por tu palabra, Señor. Hazla viva en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.